dice la palabra del Señor. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con el que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Oramos. Dios, bueno, gracias por tu palabra y te suplicamos, Señor, nos hables en esta mañana, nos confrontes, traigas aliento a nuestro corazón y nos animes a estar firmes. En Jesús, amén. Abraham Lincoln dijo en una ocasión: asegúrate de que colocas tus pies en el lugar correcto y luego mantente firme. Asegúrate de que tienes los pies donde deben estar, que estás donde debes estar. Pero una vez estés seguro que estás en el lugar correcto, entonces mantente firme en ese lugar. Y una de las cosas que nosotros podemos decir con toda seguridad luego de haber terminado esta preciosa carta, que ya vamos a estar concluyendo hoy, es que sin lugar a dudas nosotros estamos en el lugar correcto. ¿Y ese lugar es quién? Cristo. Efesios ha estado mostrándonos las bendiciones que tenemos en Él, cuán ricos somos, cuán bendecidos somos. Ha estado desafiándonos en los últimos, a partir del capítulo 4, a vivir como lo que somos, a vivir como hijos de Dios, a vivir como el pueblo de Dios, a vivir como luz. Y ya al finalizar la carta, pues Pablo quiere también animarnos a que nosotros también podamos estar firmes en lo que sabemos es el lugar correcto. Pero saben, una de las cosas que nosotros nos preguntamos cuando meditamos en estas cosas es ¿cuán cierto hay? Y si no será un cliché cristiano todo esto de sí, mantente firme en el Señor, podemos mantenernos firmes en el Señor. Cuando nosotros examinamos nuestra vida nos damos cuenta que a veces estamos de todo menos firmes. Reconocemos que hay como una especie de lucha, como si viviéramos en una montaña rusa. Los que han subido una montaña rusa saben que sube muy despacio. Y entonces sentimos que avanzamos despacio, que crecemos, que maduramos, pero cuando caemos, caemos fuerte. Y todo lo que hemos avanzado y todo lo que hemos crecido, basta solamente unos minutos para retroceder y perder mucho de eso que hemos avanzado. La vida cristiana es difícil. Y muchos nos preguntamos, ¿puedo realmente permanecer firme? ¿Puede ser eso una realidad en mi vida? Y la respuesta que te quiero dar en esta mañana, que creo que es la respuesta que nos da Pablo, es muy positiva en ese sentido. Nosotros podemos mantenernos firmes en el Señor. Nosotros podemos mantenernos firmes en el Señor. Es real, es una posibilidad. Tú y yo, si somos hijos de Dios, podemos estar firmes en el Señor. Ahora, para entrar o antes de entrar en detalles en el pasaje, el tema de la firmeza en este texto es claro, lo repite Pablo varias veces, lo repite en el versículo 11, nos habla de estar firme contra las acechanzas del diablo, lo repite en el versículo 13, nos dice que tomemos la armadura para que una vez que acabe todo, estemos firmes, lo repite en el versículo 14 donde dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos, o sea, la firmeza
el estar firmes es central en este pasaje. Y es oportuno porque cuando tú llegas al final, es como si Pablo antes de despedirse quisiera decirle, oye, esto no va a ser tan fácil. Lidiar con todas estas cosas, vivir esta vida íntegra, alejarse de la inmoralidad, tener una vida familiar que glorifique a Dios, como predicaba el pastor Iván, donde nosotros reflejemos el evangelio en nuestras relaciones. Eso no va a ser fácil, va a ser una lucha y vas a tener que mantenerte firme. Pero ¿cómo nos mantenemos firmes? Pablo nos dice cómo. Y yo creo que hay dos cosas que podemos ver en el pasaje. Hay cosas que debemos conocer y hay cosas que debemos hacer. Hay cosas que nosotros necesitamos conocer y hay cosas que necesitamos hacer. ¿Cuáles son las cosas que necesitamos conocer? Están en los versículos 10 al 13. Ahí tú puedes ver esas cosas que nosotros necesitamos conocer y al menos son tres, una en cada uno de los versículos. Lo primero es que necesitamos entender, necesitamos conocer que es en el Señor que nosotros vamos a hallar la fuerza para estar firmes. Y eso es importante comenzar desde ahí. Pablo dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahí está el principal problema, la principal razón por la que muchas veces no estamos firmes, porque estamos pretendiendo ser firmes, hallando las fuerzas en quienes, en nosotros mismos. Es común ver a cristianos decir, yo puedo. No, nosotros no podemos. La fuerza que nosotros necesitamos está en el Señor. Y es interesante y vale aclarar aquí que, aunque dice, y en nuestras Biblias usted lo ve, fortaleceos, el sentido, la idea no es que nosotros nos fortalecemos, la idea es que seamos fortalecidos. Somos pasivos en eso. Nosotros no nos fortalecemos, nosotros somos fortalecidos. Pastor, ¿eso no es lo mismo? No, porque cuando yo me fortalezco, yo soy el que me fortalece, pero cuando yo soy fortalecido, alguien me está fortaleciendo. Y mi papel en todo eso es ser sensible y recibir la fortaleza de donde viene, que viene del Señor, que es Él quien tiene el poder para fortalecerme, que es Él el que puede sostenerme. Y por supuesto, tú te estarás pensando ahora, sí, eso está muy bien, pero ¿cómo ocurre eso? ¿Cómo yo soy fortalecido por el Señor en términos prácticos? Eso es lo segundo que tenemos que conocer. Primero, que la fuerza viene del Señor, y segundo, cómo es que yo accedo, cómo recibo esa fuerza de parte del Señor. Y eso es lo que nos enseña el versículo que sigue, el versículo 11. Esa fuerza yo la recibo, ese fortalecimiento, cuando yo me visto la armadura de Dios. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Si yo me visto toda la armadura de Dios, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que yo voy a poder estar firme. Y si yo no estoy firme, es porque yo no estoy vistiendo toda la armadura de Dios. Y note que dice toda la armadura, no una parte de la armadura. Toda la armadura garantiza que yo pueda estar firme en el Señor contra las acechanzas del diablo. Esta palabra acechanza se puede traducir como truco, como estrategia, como artimaña, y describen a un enemigo que es sabio, que es astuto, que siempre está buscando oportunidad, que siempre está viendo cómo te va a engañar, cómo te va a confundir, que no entra de frente, que nunca te va a mostrar la verdadera cara de lo que te está proponiendo, siempre va a ser de una manera solapada, de una manera confusa. Y si tú no estás vestido, si tú no tienes la armadura de Dios, tú vas a caer en la trampa y tú no vas a poder estar firme. Y todas estas realidades tan lindas que Efesios nos describe no van a poder ser una realidad para ti, porque no estás vestido con la armadura de Dios. Y lo tercero que necesitamos conocer es lo seria que es la lucha en la que nosotros estamos involucrados. Pablo nos lo dice en el versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Nuestra lucha no es contra nuestros semejantes. Cuando hay un problema en tu hogar, con tu esposa, con tus hijos, entiende que tu lucha no es ni con tu esposa, ni con tu esposo, ni con tus hijos, ni con tus padres. Tu lucha es más profundo que eso. Cuando hay problemas y conflictos en la iglesia, cuando hay divisiones, tu enemigo no son las personas, no son los hermanos de la iglesia. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, obvio. Eso no significa que nosotros no tratamos con las personas. Y eso no significa que personas son instrumentos
en toda esta obra o en toda esta guerra o lucha espiritual que nosotros enfrentamos. Pero nuestro enemigo primario es mucho más poderoso y mucho más imperceptible de lo que nosotros podamos muchas veces creer. Por eso constantemente nos estamos fajando unos con otros. ¿Ustedes recuerdan cuando éramos niños que había un juego que cuando habían dos personas conversando, uno venía por atrás y le daba un toque y el otro, y el que le daban siempre la cogía con el que tenía al lado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no veía de dónde venía el golpe. ¿Y con quién la tomaba? Con el que podía ver. Eso mismo pasa en la vida espiritual. Nosotros constantemente la estamos cogiendo con los que vemos, porque no vemos a ver nuestro enemigo. Nuestro enemigo aquí es descrito como un enemigo, primero, numeroso. Huestes espirituales de maldad. No es pequeño, es un ejército. Es grande, es organizado, tiene propósito definido. Su característica, su naturaleza es la maldad. Huestes espirituales de maldad. Su propósito, su razón de ser es hacer el mal. Viven para eso, existen para eso, para hacer el mal. No son amigos, no son compañeros, no tienen otra razón de ser que destruir tu vida, que destruir tu hogar, que destruir la iglesia, que destruir todo lo que puedan destruir a su paso. Son seres espirituales de maldad. Mucha gente ha visto este versículo y ha querido, definir estos seres, que si los gobernadores son estos, que si la jerarquía es aquella, que si lo demás. Todas esas cosas son especulaciones. Lo que sí puedes entender a la luz de este pasaje es la numerosidad, que son muchos, que tienen estructura, que tienen propósito y que, hermano, están luchando contra ti. No tenemos lucha, dice Pablo. Nuestra lucha es con ellos. Ellos están luchando contra ti. Y cuando nosotros pensamos en todas estas cosas, nos damos cuenta de que muchas veces somos inconscientes de estas realidades. Yo recuerdo la primera vez que yo lidié con la lucha espiritual. Yo recuerdo la primera vez que yo vi a alguien enfrentando una lucha espiritual fuerte. Y cuando yo llegué a mi pastor recién convertido, jovencito, yo venía a contarle y a pedirle ayuda a aquel pastor y decirle, enfrenté esto, pasé por esto, ¿qué me aconsejas? Y el pastor me dijo, dale una pastilla para los nervios. ¿Qué te quiero decir con eso? Que a veces, y sobre todo los bautistas, no somos conscientes de la realidad de la lucha espiritual. Yo sé que hay grupos cristianos que sobrevaloran la lucha espiritual y todos son demonios y todo es espiritual y se cae una mata y le tomó un demonio. Pero está el otro grupo y tenemos que saber que es el grupo donde generalmente estamos nosotros, que subestimamos la lucha y que pensamos que no, que eso no es un problema, que no está pasando nada, que no tiene que estar apercibido de eso. Y claro, no tenemos que estar ahora cayéndole atrás a los demonios ni nada de eso, pero tienes que saber que hay una lucha en la que estás involucrado y si tú no eres consciente te van a pasar la cuenta. Hermanos, tenemos que despertar. Esto no es un juego. La vida cristiana no es un juego. Estamos constantemente en lucha, estamos constantemente en batalla. Y cuando nosotros fallamos, cuando nosotros cedemos en esa batalla, y quiero que pienses en esto, no es como cuando tú juegas un juego de ajedrez. Ahora estamos en las Olimpiadas. Y yo te veía el otro día el judo. Se fajan, se pelean, pero cuando termina, ¿qué pasa? Se dan la mano, el que ganó, ganó, y el que perdió, perdió. Cuando tú retrocedes y cuando tú pierdes terreno en la vida espiritual, no es así. Cuando eso implica perder un matrimonio, ¿sí o no? Eso implica perder el ministerio para los que somos pastores y los que están iniciándose en el ministerio. Eso implica perder una batalla, perder en este sentido, ceder terreno al enemigo puede representar perder el ministerio. Puede representar una iglesia dividida, puede representar enemistades, puede representar que el testimonio de Cristo sea manchado por tu vida, puede representar muchas cosas. Por eso yo no puedo ser ignorante, porque me puede costar muy caro la ignorancia. Y no saber o no conocer no me va a eximir de las responsabilidades. Eso es una ley. El desconocimiento no te exime de la responsabilidad. ¿Cuánto más de las consecuencias que pueden ocurrir?
No seas ignorante, mi hermano, sé consciente. Hay tres cosas aquí que debes conocer. Tú tienes que conocer dónde está la fuerza, tú tienes que conocer cómo accedes a esa fuerza y tú tienes que conocer además lo seria que es la lucha en la que estás involucrado. No pases por la vida, como dice el dicho, como si no hubiera un mañana. Estamos en guerra y es una realidad. Pero bueno, conocer no es suficiente. Tú puedes conocer, tú puedes saber, pero nosotros con conocer y saber no hacemos nada. Llenamos nuestra cabeza, estamos mejor preparados, somos más conscientes, pero a la hora de la pelea yo necesito hacer algunas cosas también. Que si no las hago, que si no las pongo en práctica, pues yo no voy a poder estar firme. Y eso es lo que nos continúa diciendo Pablo en el resto del pasaje, en los versículos 13 al 20. Ahí nosotros vamos a ver al menos dos cosas que nosotros debemos hacer en esta batalla espiritual. La primera de ellas es que debemos, como ya habíamos visto anteriormente, ponernos toda la armadura. Versículo 13 nos dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firme. ¿Cuándo es el día malo? El día en que la batalla es recia, el día en que eres tentado, el día en que eres atacado con todo el furor del enemigo. Ese día tú vas a necesitar que cuando acabe todo tú estés firme. Para eso tú tienes una armadura, tú tienes recursos dados por Dios. Y lo primero que yo quiero contestar en esta mañana es a qué se refiere con ponerse la armadura. Porque cuando yo era joven creyente, yo me levantaba por la mañana, me paraba delante de la puerta antes de salir y decía, Señor, me pongo tu armadura. Me tomo el escudo, me pongo el yelmo, me pongo el casco, me aprieto el cinturón, me pongo la espada. Y para mí eso era vestirse la armadura. Parece gracioso, pero yo estoy seguro que muchos jóvenes creyentes que no saben y que leen las escrituras, cuando llegan a este punto, creen que ponerse la armadura es algo así como recitar una oración y pedirle al Señor que te vista de todas esas cosas y vas a salir a la calle y vas a estar protegido. Pero eso no significa vestirse la armadura. Ya Pablo ha usado este concepto de vestirse, de ponerse en la carta. Si tú vas al capítulo 4, versículo 24, lo vas a ver allí, donde Pablo dice, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y continúa diciéndonos lo que es vestirse del nuevo hombre, es desechar las mentiras, hablar la verdad. Entonces, vestirse en el pensamiento de Pablo aquí en Efesios es tomar ciertas características o actitudes y vivirlas. Es comportarse de cierta manera. Tomar la armadura de Dios entonces no es otra cosa que comportarnos como dice aquí, vivir de cierta manera cuyo modelo, cuyo ejemplo es nuestro propio Dios, porque es su armadura, son sus virtudes, son su carácter. Entonces, pensándolo así, vamos a ver entonces cuáles son esos elementos de la armadura y cómo yo como creyente las aplico, las vivo en mi vida. Lo primero es que nos dice que tenemos que estar firmes, ceñidos los lomos con la verdad, el cinturón de la verdad, la pieza principal del vestuario que ajusta todo lo demás. Se refiere primero a que la verdad sea parte de mi vida, como yo creo, confío, atesoro la verdad, sobre todo el evangelio. Pablo ha hablado de eso en el capítulo 1, versículo 13. Tú puedes ver estas palabras. En él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad. ¿Y cuál es la palabra de verdad? El evangelio. Así que, de alguna manera, el cinturón de la verdad tiene que ver con mi relación con la verdad, cómo yo he recibido la verdad, cómo creo en la verdad, cómo vivo en la verdad. Pero además de eso, tiene que ver con la práctica de la veracidad en mi vida. Un cristiano es veraz. No anda en mentiras. No es mentiroso si lo quieres así. Vive la verdad, dice la verdad, habla la verdad, practica la verdad. Lo ves muchas veces también en Efesios, en 4:14 lo puedes ver. Yo voy a estar mencionando porque estamos terminando la carta y quiero mencionarte cómo Pablo de alguna manera está tomando de las cosas que él ya ha dicho. En el 4:15 dice que sigamos la verdad en amor. En el versículo 25 dice, por lo cual desechando la mentira, hablad, ¿qué cosa? Verdad cada uno con su prójimo. En el 5:9 nos dice que parte del fruto del Espíritu es bondad, justicia y verdad. Así que tú te pones el cinturón de la verdad, sí, cuando crees la verdad, pero cuando la vives, cuando tú eres una persona veraz.
cuando hablas y lo que hablas es la verdad. Eso es lo primero, cinturón de la verdad. Segundo, nos habla de la coraza. ¿De qué cosa? De la justicia. La coraza, los que no saben lo que cubría, el pecho. Esto en primera instancia tiene que ver con la justicia que nos ha sido dada en Cristo. Lo que nos indica que para un no creyente esta armadura ni siquiera es posible, porque nosotros necesitamos ser justificados de nuestros pecados. Algo que no podíamos hacer. Necesitamos la justicia perfecta de Cristo para presentarnos delante de Dios. Pero una vez esa justicia está en nosotros, nosotros estamos llamados también a vivir como en justicia, a practicar la justicia. Pablo lo ha estado diciendo también, 4:24. Y vestido de nuevo hombre creado según la justicia y santidad de la verdad. En el 5:9, cuando le habla en el 6:1, cuando le habla a los hijos de la obediencia a los padres, le dice que ellos deben obedecer a los padres porque eso ¿qué cosa es? Justo. Lo justo es lo correcto. Lo justo es lo que agrada a Dios. Lo justo es lo que Dios ha declarado en su palabra, que es lo verdadero y es la manera de comportarse. Así que un creyente, y vaya usted tomando nota y vaya recapitulando cómo vamos. Usted se apropia de la armadura de Dios cuando usted es una persona que es veraz, cuando usted es una persona que vive en justicia, que es obediente a la palabra, que vive como a Dios le agrada, cuando usted vive anclado y aferrado al evangelio. Nos habla del calzado del apresto, dice ahí, ¿cómo es? ¿Cómo dice? Calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Los soldados romanos usaban unos zapatos con clavos, pinchos, que no eran para correr, no eran para ir rápido, pero eran para apretar en el piso y poder estar firmes en la batalla. Lo que nos mantiene firmes a nosotros en la batalla es el evangelio. Es la verdad de que hemos sido salvados y rescatados, no por nuestros méritos, sino por la obra de Jesucristo. Es la verdad de que nuestra identidad y nuestro valor se halla en lo que hizo Jesús y no en lo que halle yo. Así que cuando en tu vida estás todo amedrentado y desanimado, porque si aquel me dijo, porque si no me quiso y porque si no me ama, pero no sé qué, tus zapatos no tienen clavos. Estás usando zapatos de a 3 por kilo. Estás usando zapatillas baratas, pero no estás usando los zapatos del evangelio. Y por eso no estás firme. Porque te falta la firmeza que nos da el evangelio. Luego tenemos, ¿qué cosa? El escudo de la fe. Los romanos usaban 2 escudos. Un escudo redondo y pequeño para el combate cuerpo a cuerpo y un escudo que ustedes han visto en las películas que es grande como una puerta, que cuando estaban acercándose a un castillo y lanzaban las flechas, ellos se ponían todos en posición y se cubrían con esos escudos y ahí no entraba nada. Eran escudos de madera, forrados en cuero, los mojaban. Cuando las flechas encendidas daban con ese escudo y entraban, se apagaban. Ese escudo para nosotros es la fe. Y no es una fe ciega. Cuando yo digo fe, no es fe en la fe. Hay que tener fe. No, es fe en la verdad de la Escritura, es fe en las promesas de Dios, es fe en lo que Él nos ha revelado. Esa fe es la que te sostiene cuando vienen las pruebas. Esa fe es la que te sostiene cuando vienen las tentaciones, cuando vienen las falsas enseñanzas, donde tú puedes detenerte y decir, no es así. Esta es la verdad. Cuando viene la tentación, quizás, pensando ahora, porque ahora en este tiempo que estuve con tantos jóvenes solteros y desaforados, y cuando eres joven, estás aquí, estás pensando que está pasando el tiempo quizás y que aún no te has casado y el enemigo empieza a lanzar sus datos y a decirte, tienes que buscar cualquiera, no importa que sea el mundo porque lo que tú necesitas es esto. Esos son datos de fuego. Pero es ahí donde viene la fe y dice, la palabra dice que debe ser un hombre o una mujer de Dios. Y por aquí no entras. Pero cuando no está el escudo, entra todo. Y los dardos de fuego son bastante certeros. No son como aquel flechero que mató acá, que tiró una flecha a la aventura y dio en las junturas, claro, porque era el propósito de Dios. No, nuestro enemigo sí sabe dónde tira. Y donde tú le dejes un huequito, por ahí él se te va a colar. Porque él sí sabe lo que hace. Tenemos el escudo de la fe, tenemos la coraza,
el yelmo, o sea, el casco de la salvación, que no es otra cosa que la seguridad y la confianza que nosotros tenemos en nuestra salvación. Es la certeza de que le pertenecemos, es la certeza que somos de Él. El capítulo 2, versículos 5 y 6 dice: y aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Esa seguridad de que yo soy salvo por gracia, que yo no soy salvo por mérito, que lo que tengo lo tengo porque Él es bueno, porque Él es misericordioso, porque yo no tenía nada que dar y nada que hacer. Eso te protege, eso te sostiene en la vida espiritual. Cuando vengan las dudas, cuando vengan la lucha, cuando vengan las tentaciones. Y por supuesto, la espada del Espíritu, que en esta armadura es el único elemento que no solamente es defensivo, sino también que es ofensivo. Un creyente usa la palabra de Dios cuando la lee. Un creyente usa la palabra de Dios cuando la estudia, cuando la medita, cuando la escudriña, cuando la vive cada día. Y hoy nosotros no tenemos excusa hoy por hoy para decir, yo no puedo escudriñar la palabra. No, pastor, es que no puedo escudriñar la palabra porque yo no sé leer. Bueno, escúchala. Escúchala si no la puedes leer. No, yo no puedo estudiarla porque yo soy bruto. Bueno, coge una Biblia de estudio y estudia alguna Biblia de estudio. Pero es que no hay excusa. No tenemos hoy por hoy excusa para no profundizar, para no estudiar, para no anclar mi vida a la palabra. Y es que lo tienes que hacer porque esa palabra es la que te va a ayudar, es la que te va a dar la capacidad de tú enfrentarte a las circunstancias, a las pruebas, a las tentaciones que van a venir sobre tu vida. Si tú no tienes la palabra, tú no tienes nada. ¿Tú te imaginas un soldado sin espada? Con toda la armadura pero sin espada. ¿Qué hace? Lo único que hace es aguantar golpes. O corre, o huye, o aguantar golpes hasta que lo maten. Y nosotros tenemos que estar firmes, pero imagínate, yo estoy metiéndome en la ilustración de Pablo. Imagínate que tú eres un soldado, que te van a venir a atacar, tú tienes todo para sostenerte, pero tú tienes que tener con qué repeler también. Y esa es la palabra de Dios. Nosotros somos el pueblo de la palabra. Y tenemos que dejar de ser el pueblo de la palabra por nombre. Tenemos que volver o a rescatar la realidad de que somos el pueblo de la palabra en la vida, en la realidad. Que la gente pueda mirarme y decir, esta gente sí está en la palabra. Esta gente sí la estudia, esta gente sí la vive. No es cuestión de que no, es que la viven, es que se ve, es que se respira. Necesitamos la palabra, hermano. Dos cosas tienes que hacer, tienes que ponerte la armadura. Ya sabes cuál es la armadura. Ya sabes cómo es. Tienes que también orar mucho y en todo tiempo. Los versículos 18 al 20 nos dicen eso, orando en todo tiempo. Y esto no es parte de la armadura, pero complementa y de alguna manera es lo que refuerza, o como alguien dijo, lo que une esos elementos. La oración, alguien dijo, es el respirar del cristiano. Pablo dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. En todo tiempo no es en toda hora. Esta palabra tiempo habla de momentos, de oportunidades en la vida, en los momentos buenos, en los momentos malos, cuando hay presión, cuando hay dificultad, en todo tiempo, en todo acontecimiento, en todo momento de tu vida, tú tienes que orar, tenemos que orar y tenemos que velar en ello con perseverancia, con súplica, no por ti solo, sino por todos los santos. Porque eso es importante. No te tomes la pelea como algo personal para ti, es una pelea contra el pueblo de Dios. Y mientras tú quizás hoy no estás siendo directamente o no estás recibiendo todo el embate, tu hermano de al lado puede ser que en este mismo momento esté pasando por el fuego. Así que no ores por ti, ora por los demás. Pablo entendía muy bien la importancia de orar. En la carta él repite varias veces esta idea. Él oraba por los efesios y nos dice, lo dice en el capítulo 1, versículo 16, en el 3:14 también, y nos dice que oraba para que ellos entendieran el poder que tenían en Jesús. Nota alguna vez cómo vuelve a la idea, para que entendieran el poder de Dios en favor de ellos, lo comprendieran, lo vivieran. Y al final de la carta pide también que ellos oren por él también.
No se olviden de orar por mí, dice Pablo. Yo soy un preso por el Evangelio. Oren para que pueda hablar la palabra con denuedo, con valor, con sabiduría, con gracia. Oren por mí también, no dejen de orar. Yo quiero decirte algo sobre esta armadura. Si estuviste atento a la lectura bíblica, entiendes por qué es la armadura de Dios. Cuando leíamos ahorita, es un pasaje bastante largo, este pasaje de Isaías 59, hay una confrontación al pueblo por su pecado, por su falta de justicia, por su falta de integridad. Y después tienes a Dios, muestra a Dios saliendo a pelear. Y lo describe como un guerrero que sale a pelear, que se viste con una coraza de justicia, que se pone un casco de salvación y pelea y lucha por su pueblo. Hermanos, la armadura de Dios es de Dios, porque cuando nosotros vivimos estas cosas, ¿a qué nos estamos pareciendo o qué estamos viviendo? El carácter de nuestro Dios. Pastor, pero si en el Isaías 59 ellos no lo podían hacer, claro, porque ellos no tenían a Cristo, pero nosotros sí. Porque ya Jesús vino, se puso la armadura, venció la muerte, venció al diablo y ahora nos ha concedido a nosotros ponernos la armadura. A ti y a mí la armadura nos queda perfecta. ¿Sabes por qué? Porque estamos hechos a la imagen de su Hijo. Porque estamos en Jesús. Así que nos queda perfecta la armadura. Si tú no te pones hoy la armadura, es porque tú no quieres. ¿A quién le vas a echar la culpa? ¿Se la seguiremos echando a los demás? ¿Seguiremos culpando a mis vecinos de cómo yo vivo? ¿Seguiré culpando al hermano de la iglesia porque me enojo, porque me comporto de esta manera, porque si me molestan, porque si me maltratan? ¿Seguiré culpando a los demás por mi falta de integridad, por mi falta de paciencia, por mi depresión, por mi malestar, por lo que sea? ¿Voy a culpar a los demás? No, si tú sabes la lucha en la que tú enfrentas, sabes dónde estás metido y tienes los recursos que el Señor te lo dio. Y en ninguna parte en el pasaje dice que tú no puedes vivir estas cosas. Si tú no las vives, ¿por qué no quieres? Y si estás siendo atacado, y si estás siendo tambaleado, y si estás retrocediendo en la vida espiritual, examínate a ti y busca qué elemento te está faltando. A lo mejor no estás siendo veraz. Pregúntatelo tú. ¿Estás yendo de frente con la verdad? Pregúntate tú si estás viviendo justicia, si estás viviendo y haciendo lo que es justo delante del Señor. Pregúntate tú si tu vida, si tus calzados, si donde estás sostenido en el Evangelio, para que cuando venga cualquier tipo de tentación, tú puedas decir, no, mi seguridad no radica en nada más que en el Evangelio, en Cristo. Pregúntate tú si estás viviendo con fe en las promesas de Dios, si estás seguro de tu salvación, si has entendido que no depende de ti. Pregúntate esas cosas y pregúntate cuánto oras tú. Pregúntate si oras en todo tiempo, si oras con perseverancia, si oras con toda súplica, si oras por ti y por los demás. Probablemente tengas que decir que no es así. Por eso no estás firme. Por eso no estamos firmes. Por eso nos hacen retroceder. Por eso ocurren las cosas que ocurren en la casa. Por eso ocurren las cosas que ocurren en la iglesia. Porque muchas veces no estamos haciendo esto. Así que este pasaje no está aquí para ponerlo bien bonito como lo he visto en el frío, en una calcomanía, en un llaverito, en un pullover. Este pasaje está aquí para que tú te vistas la armadura de Dios. Que cuando la gente te vea, cuando tú te mires cada día, examines tu vida, tú digas, yo estoy artillado, yo estoy equipado, yo estoy viviendo esto en mi vida. Esa es la manera en que tú te mantienes firme. Quiero terminar con la manera que el propio Pablo termina la carta. Creo que es una manera apropiada de terminar no solo este sermón, sino terminar toda la carta de Efesios. Él termina, bueno, como cualquier otra carta, saludando a los hermanos, recordándoles que ha enviado a Tíquico, un hermano amado y fiel,
para que ellos puedan estar informados, para que puedan saber lo que concierne a ellos, para que pueda consolar sus corazones. Y repite algunos de los temas que están en la carta. Habla de paz, en el deseo final, paz sea a los hermanos. Habla de amor, habla de fe, cosas que ya le he estado mencionando en la carta. Y dice que estas cosas sean para ellos, que la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con un amor inalterable, un amor que no es movido, que no puede ser, como hemos estado hablando, sacado de ahí, amor inalterable. Y yo quiero terminar en esta carta deseando también lo mismo para ti, deseando también lo mismo para nuestra iglesia, hermano. Que la gracia del Señor sea con nosotros, que su paz sea con nosotros, que su amor sea con nosotros, que esa fe sea con nosotros. Pero yo quiero recordarte también que esas cosas vienen de Dios, pero el estar firme en términos prácticos, para que nadie se confunda, pues, pastor, usted dijo y sabemos que no se puede estar firme, que eso es de Dios, no sé qué. En términos prácticos, la firmeza está en que tú sepas estas cosas y que tú hagas lo que tienes que hacer. Que tú te pongas la coraza y que tú ores con fervor. Si tú no haces estas cosas, tú no vas a poder estar firme. Y eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Él quiere que estemos firmes. Vamos a orar por eso. Dios, bueno, gracias por tu palabra, Señor, y gracias porque a pesar de que la lucha es fuerte, Padre, a pesar de que la lucha es difícil, más allá de lo que nosotros podamos decir, las palabras se nos quedan cortas, lo seria y complicada que es. Pero en Cristo tenemos lo que necesitamos. Podemos estar firmes, Señor, porque tu palabra nos enseña que podemos, porque nos has dado los recursos para hacerlo. Ahora, Señor, pon en nosotros, también como enseña tu palabra, el querer y el hacer, para nosotros vivirlo de esa manera, para nosotros ponerlo por obra y para nosotros poder, Señor, gloriarnos también en esa realidad, gozarnos en poder decir, estoy firme en el Señor. A ti sea la gloria, Padre. A ti sea la honra, porque todo es para la gloria y la honra tuya. En Jesús, amén.